Este video está realizado por estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, en el curso de Climatología y Meteorología a cargo del ingeniero Teodoro Huaroa Chipani, presentado por los estudiantes Fernández José Luis, Guamán María Isabel, Molina Gary, Rodríguez Lucero y Saurora Eliana. Para empezar, ¿qué es la evaporación? La evaporación es un proceso físico que consiste en el cambio de fase que experimenta una sustancia a partir de un estado líquido a un estado de vapor o gas. La evaporación ocurre solamente en la superficie, mientras que la ebullición ocurre dentro de la masa líquida. Este es un proceso endotérmico, ya que requiere calor para generar la transición de fase. Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido y transformarse en vapor o gas. El proceso de evaporación depende de la intensidad del movimiento térmico de las moléculas. Cuanto más rápido se mueven las moléculas, más rápido se produce la evaporación. Evaporación y vaporización. Tanto la evaporación como la vaporización son procesos de transformación del estado líquido al estado gaseoso. Cuando se produce únicamente en la superficie del líquido, se llama evaporación, pero cuando este afecta a toda la masa del líquido, se llama vaporización o ebullición. El punto de ebullición se alcanza cuando la presión del vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica que lo rodea. Este comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en toda la masa y son desprendidas a la atmósfera. El punto de ebullición de cada líquido es diferente. En el caso del agua, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Algunos ejemplos de evaporación son el secado de la ropa mojada puesta al sol, el secado del cabello después de tomar una ducha o ser mojada por la lluvia, la desaparición del sudor después de haber hecho ejercicio o trabajar, la formación de nubes sobre las aguas de ríos y océanos, la reducción o desaparición de charcos que se forman con lluvia una vez que termina y sale el sol. Evaporación y ciclo del agua. El ciclo del agua describe la totalidad de los intercambios hidrológicos que ocurren en la atmósfera, en la tierra y en el mar, a través de tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El sol evapora el agua sobre la superficie de los mares, lagos y ríos. Entre el vapor entra a las alturas de la atmósfera, se condensa transformando de nuevo en líquido. Este líquido desciende a la Tierra a través de un fenómeno conocido como precipitación, que en climas fríos puede producirse en estado sólido, como la nieve o el granizo, y en climas de temperatura cálida las precipitaciones se convierten en lluvias. Evaporación como método de precipitación. En la ciencia química, la evaporación se ha incorporado, es un método básico eficiente para separar una solución o mezcla en la que se encuentra un soluto y un solvente. El proceso se realiza calentando una solución hasta que el solvente se evapore y dejando un residuo sólido. De manera natural, esto se produce en la sal marina cuando el sol separa el agua de los cristales de sal en las orillas del mar. Equilibrio evaporativo. Si la evaporación ocurre en un recipiente cerrado o en sitios calientes, las moléculas que se escapan se acumularán como vapor encima del líquido. Muchas de las moléculas envuelven al líquido haciéndolo el retorno más frecuente conforme a la densidad y a la presión del vapor, aumentando cuando el proceso de fuga y retorno alcanza un equilibrio que dice que el vapor es saturado, o ya se dará algún cambio adicional a la presión o densidad del vapor. De evaporación por método de balance energético. La cantidad de agua puede evaporarse dependiendo fundamentalmente de la energía disponible. Por ello, se establece un balance de energía en el agua. Meitner nos menciona que calcula la evaporación en un intervalo de tiempo, con la siguiente expresión mostrada, en donde E es la evaporación, R1 es la radiación global incidente sobre una superficie horizontal, R es la radiación total reflejada, C(A) es el calor almacenado en el agua, C es la pérdida de calor hacia el terreno circundante, C(1)
es el calor latente de vaporización. Y en donde beta nos dice que T sub S es la temperatura superficial del agua, T es la temperatura del aire, E sub A es la tensión de vapor saturado, P sub V es la presión de vapor y P sub A es la presión atmosférica. Bueno, para hacer uso de esta aplicación es muy limitada, ya que exige conocer medidas como R sub T y C, los cuales son difíciles de obtener con una buena precisión. Método aerodinámico completo. Este método se fundamenta en la influencia que ejerce el viento sobre la evaporación al producir el arrastre o movimiento de la capa límite. Es el suministro de energía calórica, el segundo factor que controla la tasa de evaporación desde una superficie abierta de agua. Es la habilidad para transportar el vapor lejos de la superficie. Esta fórmula de cálculo tiene en cuenta el viento, pero no la altura. La evaporación se mide en milímetros por día, como se muestra en la siguiente ecuación, en donde B es el coeficiente de transporte de vapor, P sub A es la presión de agua de vapor en milímetros de mercurio, P es la presión de vapor del aire en milímetros de mercurio, V es la velocidad de viento en kilómetros por hora a una altura Z, y Z sub 0 es la altura de rigurosidad en una superficie natural. Este método es bueno, pero a veces los resultados son excesivos debido a que intervienen muchas variables. Aplicaciones. Por ejemplo, en el secado. Cuando la ropa se cuelga de un cordel, aunque la temperatura ambiente esté por debajo del punto de ebullición, el agua se evapora. Este proceso se acelera por factores como humedad baja, calor del sol y viento. Es un secador de ropa. Se hace pasar aire caliente por las prendas, permitiendo que el agua se evapore muy rápidamente. Combustión. Como un ejemplo, las gotitas de combustible se vaporizan cuando reciben calor mezclándose con los gases calientes en la cámara de combustión. El calor también puede ser recibido por radiación de cualquier pared refractaria caliente de una cámara de combustión. La presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso del aire a la cual están sometidos todos los organismos que viven en la superficie terrestre. Cabe mencionar que la presión atmosférica es de suma importancia, ya que ésta influye en los vientos, que a su vez producen variaciones de temperatura, humedad relativa y o precipitaciones. También es importante conocer que la presión atmosférica es mayor cuando se encuentra a niveles cercanos al mar y es menor cuando existe una mayor altura sobre el nivel del mar. Existen muchos instrumentos con los que se puede medir la presión atmosférica, desde los más antiguos que vendrían a ser los barómetros de mercurio hasta los más actuales que vendrían a ser los barómetros digitales. Isóbaras y unidades de presión. Las isóbaras son líneas que unen puntos de la misma presión en un determinado instante. Al dibujar y analizar las isóbaras, observaremos que hay áreas de altas y bajas presiones. Inicialmente, las unidades de presión se asociaban al desplazamiento de mercurio en el cual se medía en milímetros. 760 milímetros de mercurio equivale a 1013,2 hectopascales y esto a su vez equivale a una atmósfera. Las unidades de presión. Una atmósfera equivale a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 1 pascal a 1 newton por centímetro cuadrado. Un bar equivale a 750 milímetros de mercurio y esta a su vez a 0,987 atmósferas. 1 milímetro de mercurio equivale a 0,003 bar. La presión atmosférica en la salud. Los daños causados por la presión atmosférica afectan a la estructura del cuerpo. Se ven afectados los oídos, los senos paranasales y el parenquima pulmonar. Los efectos o enfermedades que pueden causarse son barotitis, que producen un gran dolor óptico, el barocinusitis, con gran dolor facial, y las diferentes afecciones del pulmón. A continuación, explicaremos las borrascas y los anticiclones. Las borrascas se forman cuando una masa de aire frío envuelve una fracción de masa de aire caliente. Esta masa de aire caliente gira en sentido antihorario en el hemisferio sur y en sentido horario en el hemisferio norte. Esto se produce por el efecto coriólisis. Aquí observamos que la masa de aire caliente es envuelta por la masa de aire frío. Esta interacción de masas
genera una convergencia, lo que conlleva a un decremento de presiones y que viene acompañado con precipitaciones y bajas temperaturas. En cambio, los anticiclones producen un incremento de presiones y generan un medio cálido y seco. Como anteriormente explicaron en las isóbaras, las líneas azules con triángulos son las borrascas y las líneas rojas con semicírculos son los anticiclones. En conclusión, la evaporación es un fenómeno físico que por acción de diferentes factores, como la radiación solar, los vientos, la temperatura del aire, entre otros, generan un cambio de estado, del estado líquido al estado gaseoso. Esto se debe a su interacción molecular, los cuales provocan que los puentes de hidrógeno se rompan por su alta energía cinética. Así también concluimos que la presión atmosférica es de suma importancia, ya que todos los organismos que viven sobre la superficie terrestre están sometidos a esta. La presión atmosférica influye sobre los vientos, que esta a su vez genera variaciones de temperatura, de la humedad relativa y o precipitaciones. La presión atmosférica no es la misma en todos los lugares. En algunos lugares existe un incremento, a las cuales denominaremos anticiclones, y en otros lugares sucede un decremento de presión, a las cuales se denomina borrascas o ciclones.